Yo mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó Como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió.
Buenas noches a todos, Dios sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes allí en sus hogares. Gracias a nuestro buen Dios que nos da esta nueva oportunidad de volver a encontrarnos, de volver a juntarnos como su pueblo, con la intención siempre de que la verdad de su palabra siga siendo ese propósito, esa intención en nuestras vidas cada día. Damos gracias a Dios porque Él nos permite en esta noche continuar recibiendo de su presencia, de su verdad y poder reflexionar en lo que la palabra tiene para nosotros en un tiempo como este. El miércoles anterior hablamos acerca de esa palabra profética a raíz de la celebración del nacimiento de Jesús. Esa palabra que anunciaba este hecho maravilloso desde el Antiguo Testamento. Y estuvimos hablando basados en el capítulo 9 del libro de Isaías. Capítulo 9 del libro de Isaías. Y hablamos acerca de cómo la propuesta de Dios a partir del nacimiento de Jesús era poder traer esa luz representada en Jesucristo, que nos da la posibilidad de pasar de las tinieblas a la luz a través de su poder, a través de su manifestación, y que este es uno de los objetivos fundamentales de lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús anunciado desde el Antiguo Testamento. Y vamos a continuar allí en el capítulo 9 del libro de Isaías, porque esta palabra profética, este mensaje de Dios presenta a ese Jesús como el anuncio mismo de un proyecto grande de Dios, la manifestación real de ese plan salvífico de Dios a través de Jesús, y el anuncio de aquel niño que nacería traería todo un plan a desarrollar con unos elementos que desde la misma época de Isaías son anunciados y que posteriormente se ven manifestados y evidenciados en el Nuevo Testamento. Quisiera leer el versículo 6, donde afirma lo siguiente. En medio de esta declaración profética dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y escuche esto: se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y quisiera en esta noche hacer referencia a esta primera afirmación dentro de las características, dentro de los elementos presentados por el profeta acerca de lo que sería en el desarrollo mismo del cumplimiento de esta palabra, el anuncio que hace el profeta en este sentido. Y una de las primeras características que evoca el profeta es que ese niño que nos es nacido, ese niño que nos es dado, no se va a quedar allí en un pesebre, no va a quedarse allí como un bebé, sino que su proyección es grande, su manifestación es inmensa, de tal manera de que él dice: y se llamará su nombre Admirable Consejero. Y esto me llena de mucha alegría, poder entender esta verdad desde la palabra, para comprender el valor que tiene el nacimiento de Jesús, pues está en relación directa con la declaración del profeta cuando afirma: se llamará su nombre, se referenciará en la historia, se evidenciará en su protagonismo en la humanidad como Admirable Consejero. Admirable Consejero.
Mire, el ser humano necesita guía. Nosotros no fuimos diseñados, no fuimos creados para manejarnos solos. No podemos hacerlo. Necesitamos quien dirija nuestros pasos, quien oriente nuestra vida, quien enrute correctamente nuestros proyectos de vida. El asunto es que cuando el pecado hace efecto en nuestra vida, esa relación que tenemos con nuestro Creador se ve afectada, y por esa razón quedamos a la deriva, quedamos como un barco que no tiene timón, quedamos en riesgo, en alto riesgo. Y es la visión que tiene Dios de la humanidad, el riesgo de no tener quien pueda controlar sus vidas, quien pueda orientar sus decisiones. Y lo que me llama la atención es que Jesús viene precisamente para ser realmente esa ruta, ese camino, ese consejero, ese orientador de las vidas que pueden poner su confianza en Él. Por eso el anuncio que hace el profeta es un anuncio espectacular. Se llamará su nombre Admirable Consejero. Nadie como Él, nadie con las características de Él. Y claro, pues allí en el pesebre todo es expectativa por lo que va a suceder con este recién nacido. Pero posteriormente encontramos que definitivamente Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. En otras maneras, no hay otro que sea admirable como Él en cuanto a guía, en cuanto a consejería, en cuanto a orientación de la humanidad. Es Jesús. Es aquel que nacía en Belén, pero que se proyectaba para ser el admirable consejero. Por eso podríamos recordar las palabras del salmista, cuando él podía decir: me deleito, me alegro mucho porque Jehová es mi pastor, quien dirige mi vida, quien orienta mis pasos, quien da seguridad a mi proyecto de vida. Ese admirable consejero es el que necesita cada ser humano. Ese admirable consejero viene a evidenciar el propósito de Dios para cada corazón, para cada persona, para cada familia. Ese admirable consejero es el que necesita aquel o aquella que cree que ya todo ha terminado. Ese admirable consejero es el que toma las riendas en la vida de aquellos que creemos que ya no hay nada que hacer con ellos, que todo está perdido, que son muy difíciles. Pero ese admirable consejero es aquel quien puede cambiar las circunstancias, es aquel que puede tomar vidas destruidas y restaurarlas de tal manera que sean para su honra y para su gloria. Admirable consejero. ¿Quién es un consejero? Un guía, un amigo, alguien que camina junto a otro, un mentor, un orientador. Pero nadie como Él, nadie como Él. Porque en Él estaba la plenitud misma de Dios. Sabemos a la luz de la palabra, aquel niño que nacía en Belén era Dios mismo habitando entre nosotros. Era Dios mismo llegando de manera humana para compartir su verdad de una manera directa con la humanidad, de una manera concreta con nosotros. Por eso, ese admirable consejero va a ser evidenciado y va a ser referenciado como ese espíritu que guía, como ese espíritu que se mueve con poder, que lleva adelante el propósito de Dios, ese propósito general de salvación, de claridad, de concreción de la voluntad de Dios en las vidas de las personas. Sigue siendo hoy ese admirable consejero, aquel que puede guiar vidas que están a la deriva, aquel que puede orientar nuestros corazones, nuestras decisiones con la mayor sabiduría. Eso me alegra mucho, saber que ese niño que nacía en Belén, que ese bebé que estaba allí iniciando su fase natural como un ser humano, que crecería después, que sería algo notorio en medio del territorio donde él estaba, llegaría a ser el mismo
esa misma realidad del Señor que hoy orienta, guía, dirige nuestros pasos. Por eso me gusta mucho cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, él hace una referencia de lo que dice Jesús, ¿verdad? Y el versículo 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese admirable consejero es el responsable de acompañarnos a nosotros para siempre, para estar paso a paso en nuestras vidas, cuando ponemos nuestra confianza en Él. Jesús antes había dicho en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una posibilidad que tenemos cuando expresamos nuestro amor a Dios, cuando disponemos nuestras vidas bajo su dirección, ¿cierto? Nos disponemos a obedecer su palabra, a cumplir con lo que es su voluntad. Él dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús estaba a punto de irse físicamente de la presencia de sus discípulos, pero no los iba a dejar solos, no los iba a dejar huérfanos. Él es el admirable consejero que no iba a abandonar su proyecto. Él es el admirable consejero que ahora estaba cumpliendo ese propósito divino y estaría guiando sus vidas, porque dice: para que esté con vosotros para siempre. El que puede estar siempre a nuestro lado, que puede permanecer para siempre con nosotros, pues es nuestro buen Dios en este momento manifestado allí a través de Jesucristo. Y el versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir el mundo, porque no le ve ni le conoce. Pero ojo a esto, dice: pero vosotros le conocéis. Entienda bien este detalle de lo que Jesús está diciendo aquí. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Si alguien estaba morando en ese momento con ellos, era el mismo Jesús. Pero también dice: y estará en vosotros. Por eso me encanta esta palabra, porque lo que está diciendo Jesús allí es: mire, si estamos hablando de ese consolador, de ese orientador, de ese admirable consejero, aquí está entre ustedes. Y Jesús hace referencia a sí mismo cuando dice: porque mora con vosotros, está en este momento con vosotros, pero pronto Él ya no estaría físicamente con ellos, pero les dice luego: y estará en vosotros, estará en vosotros. Jesús, después de cumplir su ministerio en la tierra, va a venir a través del Espíritu Santo para morar en cada corazón. Y esta palabra me alegra muchísimo, porque lo que está diciendo Jesús en este momento es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Lo vivieron los discípulos en aquel momento, pero lo estamos viviendo nosotros también ahora. Él dice: morará, estará en vosotros. Ahora está morando con ustedes, pero estará en vosotros. Y el 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Admirable consejero, nadie como Él, realmente nadie como Él. Por eso es a través de su Espíritu que nosotros podemos ser orientados, entiéndase en otra palabra, aconsejados, dirigidos, coordinados dentro de su voluntad. Por esa razón, el capítulo 16, ¿verdad? El capítulo 16, versículo 13, hablando Jesús con sus discípulos y anunciándole lo que llegaría después. Versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de verdad, cuando ustedes comprendan esa realidad, dice: Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque Él es el admirable consejero.
Un consejero es alguien que guía a una verdad. Un consejero es alguien quien acompaña a alguien que necesita una ruta, que necesita clarificar una verdad en su vida. Eso hace un consejero, eso hace un orientador, eso hace el Señor a través de su Espíritu en nosotros. Entonces, mire, me encanta porque Isaías está anunciando, se llamará, lo reconocerán, se mostrará, se manifestará y su nombre será Admirable Consejero. Nadie como Él, reconocido en todas las facetas, identificado en situaciones insólitas, complejas, imposibles, pero será admirable consejero porque sacará adelante lo que nadie se imagina, lo que parece imposible. Él lo hace posible. Por eso Jesús dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Consejería, orientación, acompañamiento. Cuando recordamos aquel cumplimiento de la promesa en Isaías y leemos en los evangelios que efectivamente Jesús nace para que esta palabra profética se haga realidad, una de las cosas por las cuales nosotros podemos agradecer al Señor, darle la honra y la gloria, es porque a partir de allí se inicia un proyecto que ahora nos da como beneficio tener un admirable consejero, la presencia misma de Dios en su Espíritu Santo, lleno de poder, quien orienta nuestras vidas. Mire cómo suena de lindo esto. Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad. La claridad de la voluntad de Dios es para nosotros posible cuando nos acercamos a ese admirable consejero, cuando nos sometemos bajo su dirección, cuando permitimos que Él gobierne nuestras vidas. Esto es realmente maravilloso. Y esa consejería, esa orientación, no la puede dar nadie más, sino nuestro buen Señor a través de su Espíritu. El nacimiento de Jesús anunciaba desde aquel momento que esto ya era una realidad, que esto era una verdad ya definitiva. Por eso hoy podemos darle la honra y la gloria a nuestro buen Dios por aquel momento en Belén. Porque no fueron solamente las situaciones que están allí alrededor del pesebre, la gente, la celebración como tal. No es eso lo más importante. Lo más importante es que en ese momento Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios estaba manifestando su propósito de una forma espectacular sobre la humanidad a través de Jesús. Y ahora podemos nosotros disfrutar de esa bendición. Se llamará su nombre Admirable Consejero. Hoy tenemos ese consejero admirable. Hoy tenemos esa posibilidad de acercarnos a Él y contarle nuestras cosas, pedirle guía, pedirle sabiduría, pedirle orientación para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién no necesita un consejo? ¿Quién no requiere una consejería en un momento dado? Pues bien, no podemos vivir como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos quien nos dirija, necesitamos quien nos guíe. No hemos sido diseñados para conducirnos solos. Y qué bella promesa cumplida en Jesús. Él es nuestro admirable consejero, nuestro admirable consejero, anunciado por el profeta, ratificado allí en el primer siglo, y hoy somos nosotros los beneficiados. Entonces, ¿hay motivos de darle gracias a Dios en un tiempo de celebración como este? Claro que sí. Sí hay una razón para decir, Señor, gracias. Gracias por permitirme pasar en este tiempo de celebración. Gracias por permitirme disfrutar una vez más este tiempo de celebración. Es porque tú sigues guiando mi vida, porque tú sigues siendo mi consejero, mi orientador. Y eso entonces da sentido a una celebración de Navidad. Eso da sentido a una celebración como esta. Démosle gracias a Dios, pues Él cumplió esta palabra. Él sigue siendo para nosotros hoy
el admirable consejero, prometido allí, anunciado allí por Isaías, corroborado en el Nuevo Testamento, y ahora somos testigos presenciales de que esto es una realidad. Démosle gracias a Dios por esta verdad, démosle gracias a Dios por esta promesa que hoy nos incluye a nosotros y en la cual podemos gozarnos y alegrarnos porque tenemos quien aconseje nuestras vidas, tenemos quien acompañe nuestros procesos. Ese es nuestro buen Dios, se llamará su nombre, admirable consejero. Vamos a orar. Padre bendito, te damos tantas gracias en esta hora, porque tu palabra nos muestra cómo tu promesa se cumple en Jesús. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos clarifica que el asunto de la Navidad no se trata de otra cosa sino de tu proyecto, de tu plan por nosotros. Y qué lindo poder saber que desde antes se anunciaba la bendición que hoy podemos disfrutar. Tú diriges nuestras vidas, tú eres nuestro admirable consejero. Qué bueno saber que no estamos solos, que tú no nos dejarás, no nos desampararás, que como parte de tu pueblo tenemos quien responda por nosotros, tenemos quien nos guíe a toda verdad, tenemos quien consuele nuestras vidas, tenemos quien tome nuestras vidas y las enrute en el camino verdadero. Gracias, Señor Jesús, muchas gracias, porque a partir de ese momento en que naces, se establece el cumplimiento de esa palabra profética que hoy nos da gozo, nos da alegría, nos da satisfacción de saber que estabas desde esa época pensando en nosotros. Te alabamos en esta noche, te bendeciremos siempre, pues tú seguirás guiando nuestras vidas hasta el último de nuestros días. Por eso la honra y la gloria siguen siendo para ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga grandemente y el próximo miércoles analizaremos otro aspecto muy importante que está allí en estos versículos del capítulo 9 del libro de Isaías en relación con el nacimiento de Jesús. Muchas bendiciones para todos. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,